Bienvenidos de vuelta a mi canal, el rincón donde destripamos los secretos, las intrigas y por supuesto, el delicioso drama del mundo del entretenimiento. ¿Cómo están hoy, mis amores? Espero que rebosantes de energía, porque hoy tenemos un tema. Uf. Que está que arde, que es pura dinamita. Ya lo leyeron en el título, ¿verdad? Hande Erçel le responde a Kerem Bürsin, sin remordimientos. Prepárense porque esto se va a poner bueno, muy bueno. Para aquellos que son nuevos en este apasionante universo de las series turcas, o para refrescar un poco la memoria de los veteranos, hablemos de los protagonistas de esta jugosa historia. Hande Erçel y Kerem Bürsin son, o mejor dicho, eran porque, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, todo es un torbellino que va y viene. Eran los protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air, o Sen Kalkap como se conoce en Turquía. Un éxito rotundo a nivel mundial. Las cifras hablan por sí solas, millones de espectadores pegados a la pantalla, traducciones a múltiples idiomas, y un fenómeno fan que trascendió fronteras. Y por si fuera poco, la química entre ellos en la pantalla era explosiva. Era de esas que traspasa la ficción y te engancha de tal manera que no puedes evitar fantasear. Tanta magia, tanta conexión, tanta complicidad, que como era de esperarse, traspasó la pantalla y se convirtió en pareja en la vida real. Todos, pero todos, estábamos fascinados con esta pareja. Los veíamos juntos en eventos, en fotografías, en vídeos, y no podíamos evitar sentirnos felices por ellos. Parecían la pareja perfecta, la envidia sana de todos. Pero, y aquí es donde el drama se vuelve inevitable, como suele pasar en estos casos, la relación llegó a su fin. Un final que, como suele suceder, generó muchísimas especulaciones, rumores y, por supuesto, mucho drama. Las redes sociales ardieron, los medios de comunicación se frotaron las manos, y los fans sufrieron como si fuera una ruptura propia. Y ahora, parece que la cosa se está volviendo a encender. En este vídeo, mis amores, vamos a desglosar todo. Absolutamente todo. Vamos a bucear en las profundidades del chisme turco como buenos detectives. ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos de su separación? ¿Qué implicaciones tiene esta supuesta respuesta de Hande? Vamos a analizar las declaraciones, los indicios, los rumores y, por supuesto, las reacciones de los fans. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el chisme turco más jugoso del momento. Agarren sus palomitas porque esto es un festín. Antes de continuar, les recuerdo para aquellos que son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es la única forma de no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre estamos comentando las últimas novedades del mundo del entretenimiento, y especialmente de las series turcas. Así me ayudarán un montón, y podrán estar al día con todas las novedades. Es gratis y me hacen muy feliz. Así que... empecemos. Todo comenzó con una entrevista. Una entrevista a Hande Erçel, nuestra amada Eda, que como siempre lució radiante, espectacular, y con esa sonrisa que enamora a cualquiera. Durante la entrevista le preguntaron sobre su relación con Kerem, y bueno, digamos que sus respuestas fueron interesantes. No fue una respuesta directa, no fue un sí ni un no, pero sí dejó entrever algunas cosas que para los fans más observadores, fueron como una bomba. Una bomba de relojería que explotó en el corazón de todos. La pregunta concreta, que me parece crucial para entender el contexto, fue algo así como, ¿cómo recuerdas tu relación con Kerem? Una pregunta aparentemente sencilla, pero que en el mundo de los famosos, puede ser un campo minado. Y la respuesta de Hande fue evasiva, pero a la vez reveladora. Empezó diciendo que el pasado es pasado, una frase que todos hemos escuchado, una forma de cortar por lo sano, de dar carpetazo al asunto. Pero, mis amores, aquí es donde la cosa se puso seria, donde la artillería pesada entró en juego. Luego añadió algo mucho más jugoso, algo que nos hizo levantar las cejas y entrecerrar los ojos. Aprendí mucho de esa relación. Me enseñó a ser más fuerte, a valorarme más a mí misma y a no tener miedo de ser quien soy. Uf. Eso es decir mucho sin decir nada. Es como un código secreto que solo los iniciados pueden descifrar. En primer lugar, el hecho de que use la palabra aprendí implica que hubo algo que superar, algo que le costó, algo que la marcó. No suena precisamente a una relación idílica, ¿verdad?
Si todo hubiera sido perfecto, si todo hubiera sido un cuento de hadas, seguramente hubiera dicho algo como, guardo buenos recuerdos, o fue una experiencia maravillosa. Pero no, ella eligió la palabra aprendí. Una palabra que denota esfuerzo, superación, y quizás sufrimiento. En segundo lugar, el hecho de que mencione el tema de ser más fuerte y valorarse. Más, sugiere que hubo situaciones en las que, digamos, su fortaleza se puso a prueba. Podría significar que tuvo que lidiar con críticas, con presiones externas, con los implacables medios de comunicación, o incluso con dinámicas internas de la relación que la afectaron. O quizás, y esto es solo una especulación, con alguien que intentó, de alguna manera, minar su autoestima. La mente vuela y las interpretaciones se multiplican. Y finalmente el hecho de que mencione no tener miedo de ser quien soy implica que en algún momento sintió que no podía ser completamente ella misma. Que tuvo que, de alguna forma, esconder su verdadero yo, reprimir sus emociones, o adaptarse a una imagen que no le correspondía. Esto es, señores, pura dinamita. Una declaración que abre un abanico de posibilidades, y que deja entrever la complejidad de la relación. Pero, ¿por qué decimos que esto es una respuesta a Kerem Bürsin? ¿Por qué hablamos de un supuesto enfrentamiento? Bueno, para entenderlo, tenemos que recordar algunos detalles importantes de su ruptura y, sobre todo, las declaraciones que Kerem hizo en el pasado. Cuando anunciaron su separación, el propio Kerem, en varias entrevistas, fue mucho más directo y menos propenso a la evasión. Declaró con un tono mesurado pero firme, que la relación había terminado porque simplemente las cosas no funcionaron. Evitó entrar en detalles, como suele suceder en estos casos, pero sí dejó claro que la decisión fue mutua y que no hubo terceras personas involucradas. Se cuidó mucho de no dar más información de la necesaria. También se mostró muy respetuoso con Hande, elogió su talento y su belleza, pero la forma en que hablaba, la manera en que esquivaba las preguntas más incisivas, daba la impresión de que no quería profundizar en el tema. Evidentemente no quería revelar la verdadera naturaleza de la ruptura. Además, y esto es fundamental para entender el contexto, hubo rumores sobre los motivos de la ruptura. Rumores que se propagaron como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación. Se especuló con diferencias en sus agendas, con incompatibilidades en sus estilos de vida, con presiones mediáticas, y por supuesto con la famosa falta de comunicación. El clásico de las rupturas. Algunos, los más maliciosos, incluso apuntaron a que Kerem, en ciertos momentos, pudo haber ejercido cierto control sobre Hande. A querer manejar su carrera, a intentar imponer su voluntad en decisiones importantes. Ojo con esto. En ese contexto, las declaraciones de Hande cobran mucho más sentido. Parece que ella, de alguna manera, y sin nombrarlo directamente, está respondiendo a esas declaraciones de Kerem, pero sin entrar en conflictos. Es como si dijera con elegancia y sutileza, sí, aprendí mucho, y no todo fue color de rosa. No todo fue tan sencillo como él lo pintó. Es una respuesta velada, pero contundente. Una forma de decir, yo también tengo mi versión de la historia. Pero, ¿qué más sabemos? ¿Hay algo más que nos ayude a entender lo que pasó entre ellos? Por supuesto. Hay que ser exhaustivos en el análisis. Tenemos que analizar el contexto, las redes sociales, y por supuesto, las reacciones de los fans. Todos los detalles cuentan. En las redes sociales, mis amores, los fans de Hande y Kerem se dividieron en dos bandos, como suele ocurrir en estos casos. Los que apoyan incondicionalmente a Hande y los que defienden a capa y espada a Kerem. Los primeros, los almohadilla te aman de, interpretaron las declaraciones de Hande como una señal de que la relación fue más compleja de lo que se mostró públicamente. Que hubo sombras, secretos y quizás algunos problemas de poder. Los segundos, los almohadilla te am Kerem, defendieron a Kerem, argumentando que él siempre fue muy respetuoso con ella, que siempre la admiró, y que simplemente las cosas no funcionaron. Que las agendas incompatibles, la distancia y las presiones mediáticas fueron los verdaderos causantes de la ruptura. También hubo muchísimos comentarios, y este es un punto clave, sobre la supuesta influencia de Kerem en Hande. Algunos fans, los más críticos, afirmaron que Kerem era muy posesivo, que quería controlar su imagen y su carrera, y que esto pudo haber sido un factor importante en la ruptura. Que intentó de alguna manera moldear a Hande a su gusto.
Otros, en cambio, negaron rotundamente estas acusaciones, defendiendo la integridad de Kerem y asegurando que todo era una invención de los medios de comunicación y de los fans más obsesionados. Y por supuesto, tenemos que analizar el lenguaje no verbal de Ande durante la entrevista. Sus gestos, su tono de voz, sus silencios. Todo eso dice mucho más que las palabras. Los microgestos, las miradas, las pausas, son indicadores de lo que realmente siente una persona. Y en este caso, son esenciales para descifrar el mensaje. En general, Ande se mostró tranquila y serena. Mantuvo la compostura y respondió a las preguntas con elegancia. Pero, y aquí viene el pero, en ciertos momentos se le notó cierta incomodidad al hablar del tema. Hubo miradas al vacío, pausas largas, un ligero temblor en la voz, y una sonrisa un tanto forzada. Todo eso sugiere que el tema de Kerem aún es sensible para ella, y que a pesar del tiempo transcurrido, todavía le afecta. Que aunque haya intentado pasar página y rehacer su vida, la herida aún no está completamente cerrada. Es como si la cicatriz todavía doliera. Ahora bien, mis amores, ¿qué significa todo esto para el futuro de Ande y Kerem? ¿Hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿Podemos soñar con una reconciliación? Pues, lo dudo mucho. Aunque en el mundo del entretenimiento y en el amor, nunca se sabe, y a veces, los guiones más inesperados se hacen realidad, la sensación general es que la relación está definitivamente cerrada. Cada uno ha seguido su camino, ha rehecho su vida, y parece poco probable que vuelvan a cruzar sus caminos de manera romántica. Ambos han encontrado el amor, y están enfocados en el presente. Ande actualmente tiene una relación con Hakan Sabank, un conocido y exitoso empresario turco. Se les ve muy felices y enamorados compartiendo momentos juntos, viajes, y parece que Ande ha encontrado la estabilidad y la felicidad que tanto buscaba. Una felicidad que irradia en cada fotografía, en cada aparición pública. Kerem, por su parte, aunque no ha oficializado ninguna relación estable, se le ha visto con varias mujeres, disfrutando de la soltería, y enfocado en su carrera profesional. Además, la actitud de Ande en esta entrevista, dejando claro que el pasado es pasado, que ha aprendido de la experiencia, y que está enfocada en su presente y en su futuro, indica que no tiene ninguna intención de revivir la relación. Parece que ha superado la ruptura, ha aprendido de ella, ha crecido como persona, y está enfocada en nuevos proyectos y en nuevos amores. Ha pasado página, y está lista para escribir un nuevo capítulo en su vida. En definitiva, la respuesta de Ande Ercel a Kerem Bürsin es un claro mensaje: sí, fue una relación importante que me marcó, pero ya quedó atrás. He aprendido, he crecido, y ahora estoy en otra etapa de mi vida. Es una respuesta sutil, elegante y al mismo tiempo reveladora. Es una respuesta que nos permite entender un poco más la complejidad de su relación, y los desafíos que tuvieron que enfrentar. Una respuesta que deja entrever la verdadera naturaleza de la ruptura, y las lecciones que Ande ha aprendido. Pero, mis queridos seguidores, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? ¿Qué podemos aprender de esta relación fallida? Pues, en primer lugar, que las relaciones en el mundo del entretenimiento, y en cualquier ámbito, no siempre son lo que parecen. Que a veces detrás de las cámaras hay dramas, presiones y desafíos que no conocemos. Que la vida de los famosos, aunque parezca glamurosa, no es perfecta. Que también sufren, que también se equivocan, y que también tienen que enfrentarse a sus propios demonios. En segundo lugar, que es importante aprender de las experiencias, tanto de las buenas como de las malas. Que las rupturas, aunque dolorosas, son oportunidades para crecer, para reflexionar, y para convertirnos en personas más fuertes y más resilientes. Que es fundamental aprender a valorarse, a priorizar el bienestar personal, y a no tener miedo de ser uno mismo. Que cada experiencia, por dolorosa que sea, nos enseña algo nuevo sobre nosotros mismos. Y finalmente, que el tiempo cura las heridas. Aunque al principio cueste y parezca que nunca vamos a superar una ruptura, al final, el tiempo pasa, las cosas se calman, y podemos seguir adelante. Que la vida continúa, y que siempre hay una oportunidad para encontrar la felicidad y el amor. Que el sol siempre vuelve a salir, después de la tormenta. Así que, ¿qué opinan ustedes, mis amores? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que Ande y Kerem algún día volverán a coincidir? ¿Creen que esta supuesta respuesta es un ataque velado, o simplemente una reflexión sobre el pasado? Cuéntenmelo en los comentarios.
Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas y compartir vuestras teorías. Soy todo oídos. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo, este viaje a las profundidades del chisme turco sobre la supuesta respuesta de Hande Erçel a Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de la información, del chisme y de toda la intriga que nos rodea. Que se hayan entretenido y que hayan sacado alguna conclusión valiosa. Les agradezco muchísimo por haber visto el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su apoyo incondicional y por formar parte de esta comunidad. Son los mejores. Me hacen muy feliz con su compañía. No olviden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones y todo lo que se les ocurra. Me encanta leerlos y responderles. También, si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen like. ¿Qué? Eso me ayuda muchísimo. Es la forma de decirme que quieren más contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde siempre estaremos destripando las últimas novedades del mundo del entretenimiento, especialmente de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es la salsa de la vida.